Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a esta presentación de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández, que es un autor que ya muchos de ustedes conocen con sus novelas sobre personajes históricos que han trascendido ya bastante, ¿no? Yo creo que ya tienes un camino andado muy importante. Y pues ahora está incursionando con textos en un tono distinto porque está dirigido a niños y niñas sobre todo. Yo diría que 50-50, ¿no? Pero las protagonistas de este libro son puras mujeres. Y muchas gracias a Amaranta Leiva, que es una autora también de la casa. Ella es dramaturga, novelista y titiritera, le encantan los niños, su público objetivo siempre lo ha sido, lo infantil, y pues es muy conocedora del tono en el que hay que dirigirse, así es que es una gran combinación aquí. Muchas gracias, saludos y los dejo para que conversen un ratito sobre este proyecto, que quedó bien chulo, la verdad. Va. Gracias. Pues muchas gracias a todos por venir a hablar de grandes mexicanas. Y pues no sé. ¿Quieres que empiece? Sí. Bueno, pues a mí me invitaron a presentar mexicanas que hicieron historia, y cuando lo abrí le quité el plástico, como que dije, a ver, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Son superheroínas o qué? Y resulta que no, que son mujeres de carne y hueso, que existieron de verdad y que hicieron cosas que yo ni sabía. De muchas, de algunas sí sé, pero de muchas, de la mayoría, no tenía ni idea ni que existieran. Entonces lo que hice, me junté con varias niñas, porque me gusta platicar con las niñas y los niños, y les empecé a leer el índice. Entonces empecé por Macuilxochitlin. Entonces les dije, alce la mano quien conoce algo de Macuilxochitlin. Alce la mano quien conoce de la Malinche. Alce la mano quien ha oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. De la China Poblana. ¿Qué le pasó a la China Poblana? Se la llevaron por todos lados raptada, tal cual y como Pulgarcita. Entonces unas historias son casi como cuentos de hadas que uno se los van contando de una manera y te dices, no, esto jamás, como Pulgarcita que se la llevan a cazar con el sapo y luego con el topo y luego con las ratas. Yo jamás me imaginé que la China Poblana le hubiera podido pasar todo eso. Y por ejemplo, una Juana Belém Gutiérrez, ¿han oído hablar de Juana Belém? Pues todas estas son mujeres de carne y hueso que desde la época de los aztecas y hasta hoy, porque hay mujeres que todavía están vivas en este libro, y que Pedro ha logrado contar su historia como si estuvieran contándonos al oído, como si nos invitan a tomar un té con ellas, o un café, o unas galletas, y nos empiezan a decir, ¿qué crees que me pasó? Te voy a contar mi historia. Y cada una nos cuenta lo que vivieron, lo que aprendieron de su propia vida, y luego nos lo pasa como una enseñanza. Y yo creo que hoy que las cosas están cambiando, porque cuando yo era chica, como tú o como tú, me pasaba que iba a la escuela y toda la historia me la contaban a través de hombres. Todos los héroes de la historia de México, casi todos, eran hombres. Los que habían hecho la independencia eran Miguel Hidalgo y Costilla, la revolución eran Pancho Villa y Zapata. Y yo siempre decía, ¿y las mujeres? ¿O no había mujeres? ¿No existían las mujeres? ¿O qué le pasaba a las mujeres? Y cuando uno va creciendo y deja de ser niña y te dicen, ¿qué quieres estudiar? Entonces tú dices, pues no sé, ¿puedo ser doctora? No sé si se pueda. ¿Puedo ser maestra? Bueno, maestra veo que hay muchas mujeres. ¿Me atreveré a ser escritora? ¿Me atreveré a ser astronauta? Pero no, porque los astronautas todos son hombres. Entonces, ¿qué podemos y qué no podemos hacer las mujeres? Y el problema fue que cuando yo era niña, y las mujeres que hoy somos grandes, éramos niñas, no teníamos ejemplos a seguir para decir, sí, me voy a atrever a hacer esto y me va a costar mucho trabajo, me van a decir que no, me van a decir que estoy loca, pero yo voy a seguir mi camino. Y todas estas mujeres que ustedes ven aquí en el libro, que además están ilustradas súper padre, divinamente, todas ellas se atrevieron a ir en contra de la corriente, en contra de la historia que se hace con los hombres.
rompiendo el sistema de los hombres, ¿verdad? Y luego hay mujeres y hay ilustraciones como Nahui Olin. A mí, por ejemplo, me encanta el rosa. Pero yo viví en una época, en los años 70, donde mis papás, al contrario que muchos, hacían la revolución y me prohibían vestirme de princesa y usar el rosa. Y me encanta, por ejemplo, que la ilustración de Nahui Olin sea toda rosa. Lo que quiere decir es que uno se hace como ideas que te explican desde chico y vas creciendo con esas ideas prehechas, cuando dices, no, yo puedo ser morada, puedo ser roja, puedo ser lo que yo quiera. Y este libro lo tenemos que tener en la cabecera todas las niñas, chicas y grandes, para seguir creyendo y confiando en lo que queremos ser. Y eso es lo que me gusta mucho de tu libro, Pedro. Ahora quiero que nos cuentes cómo se te ocurrió y cómo escogiste a las chicas que están aquí en este libro. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría agregar algo, que siempre, este libro no es solamente para niñas. Creo que es importantísimo que los niños también descubran a las grandes mujeres de la historia para que pues se les dé el valor que, pues al final ellas hicieron historia y nos dieron patria. Pues este libro nace cuando investigaba mis novelas para adultos y entonces encontraba pues estos nombres de grandes mujeres y entonces los metía en el libro y me decían mi otra editora, que no está aquí, mi editora de novelas de adultos, así como está muy bonita la historia, pero pues es que ella no es la protagonista del libro, porque los protagonistas de mi libro eran Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide, y entonces teníamos que, pues con mucha pena, pues sí tenía que bajarle un poco el tono porque pues ellas no eran las protagonistas. Entonces empecé a hacer esa lista de mujeres que yo sentía que valía la pena. Y llegaba a la editorial y les decía, quiero escribir una novela de esta mujer. Y me decían, no, porque como nadie la conoce, pues nadie va a comprar tu libro. Y así, pero pues, ¿cómo la van a conocer si nadie habla de ellas? Y entonces conocí a Fa Orozco en un evento de la editorial, y andaba yo con esa idea de las mujeres en la cabeza y me dijo, oye, ¿cuál es el libro que a ti te gustaría escribir, que nunca te han dejado? Y yo le dije, quiero escribir de las mujeres de México. Y fue ella la que me dijo, ¿por qué no hacemos un libro para niños, para niñas y niños? Y ahí podemos abarcar todos esos nombres que estás encontrando. Y pues en ese momento sonó como una locura y pues así como de, pues va, nos la aventamos, y fuimos al día siguiente a la editorial con mucho miedo a presentar el proyecto, y aquí estamos casi 2 años después ya con el proyecto realizado, o sea que sí se pudo. Muy bien. Y ahora cuéntanos, ¿cómo pudiste elegir entre tantas mujeres a las que están aquí en este libro? Híjoles, es que sí es un tema complicado. De hecho, cuando empecé a hacer la lista, hubo alguien, no voy a decir el nombre, es que luego lo conocen por ahí, que me decían, oye, ¿y si hay...? Porque la editorial me dijo, tenemos el espacio para 50 mujeres, porque por cuestiones editoriales. Me decían, oye, ¿si hay 50 mujeres importantes en la historia de México? ¡Auch! Y yo así, no. No, porque luego esas cosas se saben. Sí, ¿cómo no? Entonces hice mi lista, mi primera lista feliz, que era de 100 nombres, y entonces mandé la lista estábamos en una lista de correos, estaba Dania, estaba Fa Orozco, estaba Eli, que es la editora en jefe de Alfaguara, y yo, y entonces mando la primera lista y me dicen, está muy bonita tu lista. Fue cuando me dijeron, son 50. Y luego Fa me dijo, mandó un mensaje que decía, está muy bonita tu lista, pero tus 100 mujeres están muertas. Y yo, sí, es que me siento cómodo escribiendo con personas históricas. No es nada personal. Entonces, de ahí empezamos a trabajar la lista, estuvimos rebotando nombres, todos aportamos. Y hubo que hacer selección de semblanzas que podrían parecer parecidas. Por ejemplo, tuvimos que escoger entre María Félix y Dolores del Río, tuvimos que escoger entre Remedios Varo y Leonora Carrington, y así fuimos escogiendo. Hubo discusiones de quién entraba, quién no, y al final pues acabamos con una lista ya definida de 50 mujeres que abarcara lo más posible en profesiones, en historia de México, por eso son 500 años
empieza con la poetisa mexica y termina con una astrofísica, y que diera una cantidad impresionante de voces que hay en la historia de México, y que, pues, que nos emocionara a todos conocer estas historias, porque al final pues ellas son las que cuentan su historia, creo que es importante, y no soy yo nada más así como de, yo creo que no, son ellas las que cuentan su historia, son ellas las que te dicen, ven, tengo que contarte de cómo era México en mis tiempos, quiero contarte de cuál fue el problema que tuve, quiero contarte cuál fue mi lucha y cuál fue mi legado a la historia de México. Y creo que al final, pues, me acabó inspirando, igual que yo creo que todos los que participamos en este proyecto. Es muy bonito. Ahora fíjate, por ejemplo, escribiste de Elisa Acuña. ¿Ustedes han oído hablar de Elisa Acuña? Resulta que le escribía los textos y las cartas y los informes a Emiliano Zapata. Entonces, ahí va la mujer acompañando a Emiliano Zapata. Y al mismo tiempo escribiste de Antonieta Rivas Mercado, que era una señora muy elegante, pero era del lado opuesto, era del porfiriato. Su papá construyó el Ángel de la Independencia, por ejemplo, o el Teatro de Guanajuato, era un gran arquitecto. Y ella quiso ser bailarina, poeta, escritora de teatro, que les llaman dramaturgos, y no pudo ser nada, porque siempre vivió ayudando o acompañando a sus papás, o porque más bien nunca bueno, tú pones en la historia que su papá le dice, no puedes ser bailarina, y la verdad es que se fue un año a vivir a París con su papá, y su papá le dice, te me regresas, cuando la maestra de ballet de París le dijo, es buenísima, puede ser la prima bailarina de aquí de ballet de París. Entonces regresa. Entonces Antonieta aprendió a vivir entre hombres, ayudando y acompañando a los hombres. Entonces yo quería preguntarte cómo hiciste para contar mismos etapas de la historia, pero desde diferentes puntos de vista de mujeres que estuvieron en campos opuestos de batalla, casi. Pues yo creo que como cada una tiene su personalidad y quise respetarla y tenía su lucha, al final no es tanto tomar un bando, sino que de verdad ellas pudieran contar en qué creían, porque sí, de verdad hay muchos casos opuestos. Hay gente que estaba a favor de Porfirio Díaz porque los ayudó, por ejemplo, el caso de Matilde Montoya, que fue la primera médico, y está el otro caso de Carmen Cerdán, que sí luchó contra Porfirio Díaz. Entonces, creo que cada una de estas mujeres tiene su aporte sin importar realmente la ideología y en qué creían, y al final pues eso es lo valioso, que hay muchísimas opiniones y que todo el mundo puede creer en algo y que no por eso es menos. Claro. ¿Y hay una que te haya encantado escribir? ¿Tienes favoritas? Sí. Sí, por supuesto. A mí me encanta, por ejemplo, la historia de Margarita Maza. Es que la historia de Margarita Maza es muy particular porque siempre la vemos como la esposa de Benito Juárez. Incluso cuando vemos sus retratos, está así como atrás, así como asomándose, así como aquí estoy, no se como olviden muy de mí. inexpresiva, ¿no? Así Sí. toda, parece un maniquí. Y es el caso de una mujer que pasó a la historia simplemente por ser la esposa de un señor muy importante, cuando en realidad su lucha fue, pues por ejemplo, durante la Guerra de Reforma organizaba fiestas y colectas para ayudar a las viudas y a los huérfanos, que pues son a veces pensamos en una guerra y nada más pensamos en el ejército, quién gana y quién pierde, y no vemos lo que está pasando alrededor de la guerra, y ella sí demostró un humanismo increíble. Y luego cuando está aquí el imperio de Maximiliano y Carlota, que para cuidarla mandan a Margarita Maza a Washington y le dicen que se esté ahí en paz y que se esté quieta, y ella no, ella le escribe al presidente de los Estados Unidos y va a la Casa Blanca y se toma un café con él, y entonces le cuenta qué es lo que está pasando en México, y es lo que ayuda a que Estados Unidos apoye a México durante el Segundo Imperio. Ahí bajita la mano, ¿no? O sea, diplomática completamente. Claro. Y bien discreta. Sí. Y eso mucho antes de que se instituyera así muy formalmente lo de que la primera dama tiene que ser la directora del DIF, ¿no? Ya por definición automática, acá era natural, ¿no? Era una vocación. Sí, era algo Tal vez partió de ahí, no sé, ¿no? Pues no sé, porque la Puede esposa ser, de por Porfirio Díaz no tradición. era tan así.
Pero sí, por ejemplo, esos casos de lucha que tenían estas mujeres que pues se nos fueron olvidando por una u otra razón y que ahorita es momento de acordarnos de que tenemos un gran país gracias a esas increíbles, extraordinarias mujeres. Claro. ¿Otra favorita? Eh, Cuéntanos. Me gusta mucho, por ejemplo, Leona Vicario, que también se nos olvida que es la madre de la patria, porque siempre nos acordamos del padre de la patria y no de la madre. Y es un caso también de una mujer que salió a luchar, que la arrestaron, que la llevaron a juicio, a que dijera quiénes eran sus cómplices espías y nunca dijo nada. Entonces me encanta porque pongo, yo con mi silencio soy más fuerte que muchos de los que gritan. Y se escapa y o sea, no se rinde, tiene a sus hijos en una cueva, se pinta de negro, es una vida completamente de aventuras y es una mujer que fácilmente puede haber dicho en algún momento, pues yo ya luché, yo ya hice lo que tenía que hacer, me voy a regresar a mi casa y no, y siguió adelante y siguió luchando hasta el final y es el caso de muchas de estas mujeres que participaron en la guerra, espías, soldaderas, bueno, todos los cargos, porque la verdad es que mujeres ocuparon todos los cargos habidos y por haber, y que fue por decisión propia, no fue como muchos hombres que los obligaban porque estaba la leva. No, estas mujeres fue decisión propia arriesgar la vida por algo en lo que creían y se mantuvieron ahí. Entonces también yo creo que es mucho más meritorio de lo que hicieron muchos hombres que sí tienen su nombre pues escrito con letras de oro, por ejemplo. Oye, Pedro, ahorita que mencionas la madre de la patria, ¿haces alguna distinción entre estos términos bueno, uno de ellos tan común que es decir la patria y la matria? A mí me gusta decir matria de pronto. ¿A ti te suena, la usas? ¿A qué te remite? Pues yo no la uso porque pues, no sé, creo que traigo esta idea de patria, que es lo que te enseñan en la escuela, pero sí, yo creo que deberíamos decir matria. Al final, las mujeres nos dieron más patria, por decirlo de alguna manera, nos dieron más país que la mayoría de los hombres, entonces sí podríamos llamarle matria. ¿Tú, Ama, a ti te suena? No había pensado. Yo tengo esa, a lo mejor es algo muy personal y asumo que otras personas también lo usan. A mí me gusta. Y bonito. de pronto, Muy, muy bonito. ¿sabes yo cómo lo distingo? Como tu lugar más entrañable. Como patria, yo la uso más para el país donde naciste y la matria, tu terruño, una cosa así, como de dónde te arraigaste. ¿No? Independientemente de que sea legalmente tu lugar o tu lugar de origen, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, está padre. Y es otra cosa que tiene el libro que normalmente, y todos siempre decimos, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y gracias a Sí, que nos dieron de comer, y ellas eran las soldaderas o las adelitas, que también aquí están las adelitas, les daban de comer a los que luchaban y hacían las cosas de verdad y las fuertes. Entonces, como que aquí salen de la cocina, las mujeres ya no solo son las que nos cocinamos a los hombres, cuidamos a los hombres y vamos detrás de ellos acompañándolos, sino que son las que van haciendo esa historia, la historia con H mayúscula, que, vuelvo a insistir, siempre nos dijeron era de hombres y hombres y hombres, y a las mujeres pues ahí íbamos colándonos en lo que fuese. Unas que no te hayan encantado, ya sé que todas te encantaron, que sufriste mucho por escogerlas, pero una como dijiste, ¡ay! Una que sufrí mucho, por ejemplo, fue, Lidia Cacho, o sea, no porque no me gustara su historia, sino porque es una historia muy fuerte. Luchó por los derechos de los niños y tocó vivir situaciones muy fuertes y mi problema era cómo hago que esta historia tan fuerte pueda contarla para niños sin que pierda su esencia. Entonces, Claro. Lo mismo con Rosario Ibarra de Piedra, que estoy contando la Guerra Sucia también son épocas complicadas de la historia de México que yo creo que todos, sin importar la edad, deberíamos conocer. Y también fueron momentos complicados precisamente porque tenía que hacerles el justo homenaje
a su lucha, y porque yo sabía que están vivas y lo iban a leer, entonces también era eso. ¿Y has hablado con alguna que esté viva y le has dicho, hola, estás en mi libro? No, pero por ejemplo, cuando se le mandó el texto a Lidia Cacho, tuvo una corrección que a mí me gustó mucho, porque yo Muy había interesante. puesto, los niños son el futuro y hay que luchar por ellos, y lo tachó y puso, no, los niños son el presente. Y cambia completamente el texto. Entonces, sí, también, sobre todo las más modernas son las que me costaron más trabajo, porque yo sabía que lo iban a leer. Sí, suele pasar. Pues a mí me gusta mucho también cómo está hecho el libro. Ellas van contando, les digo, como si estuviéramos tomando té con ellas, y de pronto en colores está remarcado frases importantes de ella, y en el último cuadrito los datos duros de su biografía. Entonces yo creo que cuando uno está sin muchas ganas que leer, todas las historias te llevan a una historia más profunda y más grande, pues que hay que seguir, y cada personaje para mí puede ser toda una novela, como dices, puede ser una obra de teatro, puede ser una película, y no deja de asombrarme el desconocimiento enorme que hay de la historia de México en cuanto a mujeres. No existen las mujeres. Entonces, pues en este libro están apareciendo por primera vez. Y eso es muy, muy interesante, porque hace poco estábamos en el Canal 11, Dani y yo, y nos preguntaron, bueno, que si habíamos sacado la información de Wikipedia, por ejemplo. Pero lo curioso es que muchas de estas mujeres ni siquiera tienen entrada en Wikipedia por sí solas. O sea, son el pie de página de la vida. O sea, para investigarlas tienes que meterte a la vida de sus... A las referencias del final de los... Sí, de sus esposos, hermanos, padres, porque, o sea, están completamente perdidas de la historia. Entonces, o sea, también eso es bastante doloroso. Y pues para un investigador es más interesante, ¿no? Es más enriquecedor que te dé pie a buscar en donde no están de manera evidente, ¿no? Entonces Sí. esto es más reto. ¿Dónde Sí. buscabas, por ejemplo? Además de la Wikipedia, por ejemplo. Pues, por ejemplo, como ya tenía la investigación de mis otros libros, en esos ensayos, por ejemplo, el caso de las mujeres del Porfiriato, de la Revolución, cuando hice mi investigación de Porfirio Díaz y de Emiliano Zapata, pues iban apareciendo estas mujeres, y yo sabía dónde estaba esa información dentro de los ensayos, pero... por ejemplo, de Macuilxochitzin, Claro. sí fue complicado, o sea, fue... Sí. Salías de tu pues, zona de confort. Salí completamente de mi zona de confort. Y sí, o sea, es tan doloroso, porque además es como mero dato biográfico del señor muy importante. En el caso de Margarita Maza, pues es eso, es el pie de página en la vida de Benito Juárez. Muy, muy, muy triste. Y en el caso de las mujeres que están vivas, es impresionante la cantidad de charlas, entrevistas y cosas que uno puede encontrar a la mano, tan simple como entrar a YouTube y encontrar, por ejemplo, de Carla Willock, la cantidad de charlas que da sobre cómo es subir las 7 cumbres. Y a mí me pasó que estaba escuchando sus charlas para encontrar su voz y su personalidad y escribirlo. Y me encantó tanto su historia que ya había terminado y yo seguía escuchándolas, porque de verdad son historias que te apasionan, son historias que quieres saber más. Y me gusta, por ejemplo, que luego los niños leen este libro y quieren saber muchísimo más y saltan a otros libros, porque para mí la historia de México es increíblemente rica, dramática, interesante. Entonces, que podamos interesar desde cualquier edad y que sigamos descubriendo la historia, para mí es increíble. Ahorita que dices de brincar, me acordé de una ocasión en una rueda de prensa que alguien decía que ya no existían las enciclopedias. Y yo, ¿cómo no? Pues el internet, ¿no? El internet es la más grande enciclopedia. Yo de niña era sigo siendo muy ñoña y me gustaba mucho leer las enciclopedias porque me llevaban justo de una página a otra y a otra, puras referencias, entonces no terminabas nunca, ¿no? Era el ciclo Y pues ahora es el internet, pero este libro tiene esa cualidad, ¿no? Justamente que te va como remitiendo a un montón de referencias. Y pues es la ventaja de este formato, ¿no? Es como un compendio de historias que te llevan y te llevan de la mano a muchos otros lugares, y sobre todo a
Ahorita mencionaste a Carla Willock, que es una alpinista y pues nada que ver con una protagonista de la época revolucionaria o del porfiriato o de la época precolombina, ¿no? O sea, hay una diversidad enorme, tanto de etapas como de vocaciones o de intereses o simplemente derroteros, ¿no? Como el caso de la China poblana, que pues ahora sí que la vida, tal cual, como una ola, la llevó de un extremo del mundo al otro, ¿no? Y marcó la diferencia al lugar donde llegó, ¿no? Y tiene esta virtud este libro, ¿no? Como de ir cambiando y ofreciendo muchísimas porque además se van matices. interconectando entre ellas. Hay mujeres que hacen referencia a otras mujeres que ya vivieron y cómo se van inspirando entre ellas, cómo siguen la lucha. Por ejemplo, cuando se habla de pues esta lucha para que puedan votar, para que se les considere ciudadanas, cómo se van pasando la antorcha, cómo se van inspirando entre ellas y cómo al final pues consiguen el triunfo, pero gracias a el esfuerzo colectivo. Algo que pasó, que fue para mí muy interesante con el libro, que pasó así solito sin querer, es que originalmente íbamos a ponerlas en orden alfabético. Al principio era en orden alfabético y luego por una cuestión de las ilustraciones las acabamos ordenando en orden cronológico y cuajó la historia de la lucha, sobre todo de la lucha por el voto y por la ciudadanía, que no estaba planeada, pero que sí estaba de alguna forma. Sí se deja ver en todo el proceso, a lo largo de todo el libro. Esa lucha por los derechos de la mujer, que sí se ve cómo van luchando y cómo los van consiguiendo, y las fechas que hay que conmemorar y los nombres que hay que recordar, y fue realmente algo que no lo teníamos planeado. Y sí, cómo se van interconectando, cómo se van inspirando, como una habla de otra de hace 100 años. Y ahorita que estoy escribiendo la segunda parte me pasa que otra vez estoy hablando de las mujeres del primer libro y siguen vivas en las mujeres del segundo libro, porque son legados vivos, todos son legados vivos. Sí, al final termina siendo un libro de la historia de México desde otro punto de vista, el que no conocemos, el que no nos enseñan en la escuela todavía. Así que a lo mejor es nuestro nuevo libro de la historia de México, desde las mujeres. Y además, este asunto de la lucha por los derechos de las mujeres no se pudo evitar, o sea, lo viste surgiendo y lo pusiste allí, y es algo que vale la pena pues plasmarlo cada que se pueda, porque ahí de repente yo veo personas que dicen, no, qué flojera las feministas, yo no soy feminista, yo normal, ¿no? Como si fuera algo negativo, ¿no? Y pues la verdad es que yo creo que habría que ponerse a pensar cuánto ha hecho el género femenino a lo largo de la historia para que nosotros lleguemos a estar donde estamos y podamos decir las cosas de viva voz, ¿no? Y no necesariamente tener que preguntar si podemos, ¿no? Claro. O si nos dan permiso, y pues no nos damos cuenta de lo que ha hecho la gente antes de nosotros, pero ha hecho un montón de cosas y ha recorrido un camino larguísimo para poder estar donde estamos, ¿no? Y para poder ser feministas, y creo que nadie puede no ser feminista, porque si no, ni siquiera podría votar. De hecho, lo comentaba en una presentación anterior, mi mamá este año habría cumplido 79 y cuando era joven no podía votar. Entonces, pues, no ha pasado nada de tiempo, ¿no? Es increíble cómo todo puede cambiar. Han pasado muchísimos años históricos de la humanidad, pero apenas las mujeres pudieron votar este siglo. Claro. Es impresionante, ¿no? Entonces uno ya asume cosas, ya las da por ciertas, por dadas, pero pues no, se ha tenido que luchar muchísimo. Entonces, qué bueno que te hayas dedicado, Pedro, la verdad, a reunir esto aquí. Y yo quería preguntarte otra cosa, el tono. Eso también fue un reto para ti, me imagino. A mí me encanta cómo te salió porque es súper cálido. Es muy, muy de cómplice. Yo siempre uso esa palabra para definir este libro, como un tono cómplice. Fue complicado porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de tono y de lenguaje, y me acuerdo que al principio, cuando estábamos viendo si íbamos a hacer el proyecto, no, hice 2 textos de prueba. Hice a Sor Juana, hice a Juana Cata y te los mandé. Y entonces
yo traía completamente otro tono, entonces también al principio fue un poco rebotar para que, o sea, los textos para que yo pudiera entender más o menos cómo iba, cómo se iba a trabajar el libro. Algo que sí tuve claro desde el principio es que iba a ser en primera persona. A mí me chocan estos libros que están, sobre todo ahorita que hay muchos libros que cuentan historias para niños y niñas, pero son muy fríos porque están en tercera persona y a veces las semblanzas son muy cortas. Yo quería que ellas tuvieran voz, que pudieran contar su historia, yo quería que de verdad estuviera viva esa voz, entonces muchas de esas historias están en presente y eso es lo que tuve claro desde el principio, pero el tono exacto sí fue un trabajo de la mano con Dania, y que me tuvo mucha paciencia al principio. Y ya fueron ya saliendo los textos, algunos se tuvieron que retrabajar, así como este se parece mucho a otro, este te estás repitiendo mucho, pero bueno, son cosas que pasan con cualquier libro. Y al final, pues sí es, fíjate que cuando salió el libro me acusaron es que, ¿cómo es que un hombre va a hablar de mujeres? Y yo, pero es que estos textos, o sea, sí yo hice un primer borrador, pero, o sea, pasaron por 2 editoras, pasaron por Faorosco, pasaron por las ilustradoras, o sea, pasaron por tantas manos de mujeres que aportaron, comentaron y al final pues es un proyecto para mí es un proyecto colectivo de tantas opiniones y tantas voces que fueron sumando y que al final pues me dio mucho gusto que esta locura que al principio me dijeron que no se podía, como a las mujeres del libro, al final sí se haya podido concretar. Además, sí, son muchísimas ilustradoras, todas mujeres y muchas jóvenes, casi todas son súper jóvenes, y no necesariamente famosas, ¿no? Algunas sí tienen un renombre importante, pero pues todas son mujeres mexicanas, ¿no? Y pues eso sigue siendo un compendio también de ilustradoras, ¿no? Que es muy bonito. Yo creo que lo tuiteé el otro día, las ilustradoras son, las ilustraciones son el alma del libro. Gracias a estas talentosísimas ilustradoras que me encantó porque muchas de estas mujeres las conocemos a través de fotografías en blanco y negro o de pinturas que las hacen ver pues muy lejanas en la historia, y lo que hacen estas ilustradoras es hacerlas cercanas, hacerlas cálidas, romper con el estereotipo completo de la parte histórica, entonces por todo eso creo rígido. para más es la carta de presentación, porque antes de leerlo ves Claro. la ilustración y ya se te antoja leerlo, entonces para mí las ilustraciones son el alma del libro. Ay, qué padre. Eso no lo sabía. Oye, y esto de que te habían dicho en internet muchas mujeres, desde luego, a mí que como tú, un hombre ¿cómo decías? Hombre blanco con privilegios. Pues sí, la verdad es que históricamente los hombres han tenido más privilegios que las mujeres, eso es innegable, pero también pienso y lo comentábamos en ese momento, que pues habría que tirar a la basura un montón de libros escritos por hombres con personajes femeninos importantísimos, ¿no? En la historia de la literatura, pues desgraciadamente han tenido muchísimo más protagonismo los hombres. Digo desgraciadamente porque pues no porque no valga lo que han escrito, sino porque ellos han tenido mucho más campo de visión o para ser vistos más bien, pero pues han logrado personajes emblemáticos de lo femenino, ¿no? También un hombre es perfectamente capaz de acercarse, por lo menos, a la manera en que podría hablar una mujer, no tiene que ser necesariamente una mujer, y así de la otra manera, una mujer también puede ser perfectamente capaz de acercarse a un personaje masculino, ¿no? O alguien que no escribe para niños acercarse a escribir para niños. Exacto, buen punto. El chiste es buscar siempre el punto de vista del personaje que estás escribiendo. Sí, justamente lo comentamos en ese entonces porque una de mis críticas entonces, una de las personas críticas era que me estaba atacando por ser hombre, y justo porque fue por Twitter, y justo tenía un tuit antes diciendo que qué padre que Fernando del Paso pudiera haberle dado voz a la emperatriz Carlota. ¿La misma persona? ¿En serio? Oh, wow.
Entonces, y me acuerdo que me decía, es que si es un libro escrito por un hombre, entonces solamente lo van a leer hombres. Y le dije, pues ¿sabes qué? Qué bueno. Porque así, si eso llegara a pasar, qué bueno, porque entonces hay muchos hombres que tienen que enterarse de quiénes son estas mujeres. Claro. Qué buena respuesta. Pues es que siempre que hablamos, por ejemplo, de libros de héroes, pensamos que se los tenemos que dar a niños, y libros de heroínas tenemos que dárselos a las niñas, y tenemos que romper por completo ese esquema, porque tenemos que empezar a ver el legado de las personas y su lucha más allá del género que tengan. Entonces, para mí eso tiene que ser así. Y una de las primeras reacciones que tuvo el libro son hombres adultos, que me decían, es que ya cambié mi héroe favorito de la historia de México, ahora es una mujer. Y entonces Órale. es como romper el paradigma, y a mí me encanta. Qué padre. Esa creo que es la ventaja de las redes, ¿no? Que recibes muchísima retroalimentación de la gente, así en directo. Digo, las presentaciones desde luego siempre son bien padres, pero acá pues diario te pueden hacer un comentario, ¿no? Pero nos encantaría saber de las personas aquí presentes alguna duda, algún comentario que quieran expresar para Pedro, por favor. Ya que están acá y han venido esta Mujeres y tarde, hombres, aprovechemos. Niños y niñas. Gracias. Yo quisiera saber, Pedro, en este libro, ¿cuántas de las historias son de mujeres que aún viven, o que están vivas, pues más bien, que están vivas? Y si a todas ellas les pasaste el texto, y si además tuviste, como lo dijiste de Lidia Cacho, que digo, es un asunto menor y mayor, ¿no? Por el fondo de la palabrita, pero si en todas las demás también tuviste algún tipo de retroalimentación o cambios que a lo mejor te hicieron, que estabas viendo a la mujer de una manera que no era pues la real, digamos, ¿no? La que se hubiera, de las mujeres que ya fallecieron, pues ahí sí ni modo, ¿no? Nos tenemos a lo que nos digas, pero en el caso de las que están vivas, ¿hubo algo así? Y también quisiera saber, bueno, cuántas y cuántas, ¿no? ¿Cuántas de estas son historias de mujeres vivas? Y saber, dijiste hace un ratito que tienes una obra ya en curso, una segunda parte, si también es igual sobre mujeres. Y una última cosa es, ¿tú personalmente tienes un referente o algo? ¿Qué es lo que, ya dijiste hace un ratito, por qué lo escribiste de mujeres? Pero internamente, personalmente, ¿qué es lo que a ti te mueve o qué es lo que te ha inspirado para buscarlas a ellas? Ok, por partes. De este libro, creo que de las 50 son 10 aproximadamente las que están vivas. Del segundo libro, que va a ser Mexicanas que hicieron historia, parte 2, creo que es la mitad aproximadamente también. Sí se les compartieron sus textos. Por tiempo no las pude entrevistar. La otra mujer que hizo cambios fue Laura Esquivel. Laura Esquivel. Laura Esquivel también hizo cambios, pero eran cuestiones que ella quería resaltar otras cosas de su biografía, no tanto como Lidia Cacho, que sí cabe el texto. Entonces, ya para el siguiente tomo, pues tendré la labor de entrevistarlas, las que pueda, y también para que ellas puedan, digamos, contarme su historia y que ya pueda compartirles el texto. Por tiempo ya no pude. Y de la tercera pregunta, pues es que yo crecí prácticamente rodeado de mujeres. No tuve un abuelo que estuviera ahí, siempre estaban mis abuelas, que eran mujeres muy fuertes. O sea, mi abuela materna, o sea, le decían la generala en Zacatlán de las Manzanas, porque entraba, o sea, controlaba ahí todo. Y una vez entró a un bar, dicen que es la primera mujer que entró a un bar en Zacatlán de las Manzanas a sacar a mi abuelo. Estaba ahí con los amigos. Pero o sea, para mí eran mujeres muy, muy fuertes, mi mamá, mi hermana. Y yo desde niño leía ficción histórica, y para mí los personajes fuertes eran los femeninos, porque tenían que luchar contra las reglas de la época. Muchas veces los hombres pues les tocaba fácil porque pues eran el heredero o eran la mano derecha del rey o cosas, y las mujeres tenían que luchar contra corrientes. Para mí eran las interesantes del libro, y al final pues yo creo que eso se me quedó grabado, y cuando estaba investigando para mis libros pues siempre rescataba estas historias porque se me hacía que tenían mucho valor y que merecían ser contadas, y pues aquí estoy con este libro. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna curiosidad?
Pedro, la segunda parte del libro, o el segundo libro, ¿cuándo estará disponible? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas de la frase detrás de un gran hombre hay una mujer? Dicen que debe ser al lado, no atrás. Pues creo que en el calendario editorial estaba en julio del próximo año, si mal no recuerdo. Ya está escrita la mitad del libro. Y pues de la frase, pues efectivamente yo creo que junto a un gran hombre hay una gran mujer, o más bien junto a una gran mujer también hay un gran hombre, bueno, no siempre. Es que luego me dicen, el otro día estaba en una entrevista y me preguntaron, esa frase de detrás de un gran hombre y una gran mujer, ¿y quién está detrás de una gran mujer? Y yo, probablemente un hombre tratando de meterle el pie. Pero bueno, al final también, eso es importante porque en muchos libros que cuentan historias de heroínas, se les quita pues todas las historias de los hombres que había alrededor, para que nada más luzcan ellas, y a veces son historias que van de la mano. En el caso, por ejemplo, de Margarita Maza y Benito Juárez, no puedes quitar a uno del otro. O sea, iban de la mano y los dos hicieron grandes cosas y no puedes demeritar a uno porque estaba casado con el otro. Entonces, en muchos de estos casos, pues sí, estaban de la mano, en otros casos, pues estaban solas. Y en los dos son igual de valiosos sus legados. Oye Pedro, yo solamente quería felicitarte por sacar este libro y también por los otros libros que he leído de ti. Por ejemplo, Yo Díaz cambió totalmente mi perspectiva de la historia del país y pues nada más quería felicitarte por eso. Me parece que eres un gran escritor porque pues, realmente haces que la historia sea más amena y te da esa perspectiva que necesitas para que despiertes interés en ti en la historia. Gracias. Sí, ¿como cuánto tiempo crees que te tardaste en escribir cada historia? Pues me tardaba aproximadamente un par de días en cada historia, entre que investigaba, encontraba el tono y los que ya son aproximadamente 500 palabras por historia. Algunas me tardé más, o al menos algunas menos, pero yo creo que el libro se escribió en 3-4 meses. Bueno, a veces yo te sigo en las redes y hablabas acerca de un personaje histórico, pero mujer, que ahorita no va a cuajar la historia y la vas a tener más adelante. ¿Por qué la escogiste y por qué no se ha concretado? Porque hablabas de Sara de Madero. Ah, sí. Bueno, para los que no saben, estaba en Twitter, a veces comparto mis proyectos y hay una iniciativa en Estados Unidos que se llama National Writing Month, donde uno escribe una novela de 50,000 palabras durante un mes. Y se me ocurrió que iba a hacer el proyecto. Entonces que el personaje iba a ser Sara Madero, pero al final, después de 10 días no pude. No, lo que pasa es que mi proceso es que yo escribo a mano, me gusta estar investigando, yo siento que los libros tienen un proceso de madurez y te van ocurriendo ideas, vas cambiando cositas aquí y allá y me gusta, en el caso de las novelas, trabajarlas durante un año, vives con el personaje durante un año y un mes se me hizo muy poco tiempo, entonces sí me gustaría escribir la novela de Sara Madero, pero en otras circunstancias. Entonces voy a regresar a la escritura de Mexicanas, que es una historia 2, y gracias a que funcionó este libro, después de Mexicanas va a venir una novela de La Malinche y la de La Malinche es para adultos y una para juvenil de Leona Vicario, para que vean la persona que me dijo que las mujeres sí se hacía un interés por leer estas mujeres y que pues, son parte de la historia. Yo quiero agradecerte agradecerles y principalmente a ti, Pedro. Creo que es muy importante. Antes de ver la presentación, no
no me llamaba mucho la atención el libro, pero ahora que entiendo de dónde viene, estoy con muchas ganas de leerlo. Entonces creo que tu historia también, la historia de la creación del libro, que les animó, cómo se hizo, creo que es una parte muy importante del libro. Y así nomás, porque me gusta hacer preguntas, pero cuando no soy esposo de Amaranta, entonces vi el libro en la semana, y cuando vi a Frida Kahlo dije, no, como que esa no tiene que estar ahí. Ya hemos hablado mucho de ella. Entonces, ¿por qué decidieron poner a Frida? Pues quisimos poner nombres que se conocieran y nombres que no se conocieran, y efectivamente pues la pintora más conocida es Frida Kahlo, pero por otro lado tuvimos una discusión entre Remedios Varo y Leonora Carrington, y decidimos poner a Leonora porque es muy poco conocida. Entonces también nos fuimos por esos, o sea, gente que se conozca, gente que no se conozca, o que conozcas el nombre pero no la historia, y así fuimos más o menos también escogiendo los nombres. Hola, buenas noches. A mí me encanta la propuesta de este libro. Hace algunos años tuve oportunidad de leer el libro de Sara Sefcovic, La suerte de la consorte. En realidad es la biografía de las mujeres, de las esposas de quienes fueron los gobernantes o de quienes han sido los gobernantes de este país. Y pareciera que es como la historia, en muchos casos, de mujeres que tienen una gran frustración. Hay solo muy pocas que logran tener una vida y una propuesta que enriqueciera la vida del país. Pero este libro me parece que es muy interesante porque no aborda a las consortes, sino aborda a las mujeres que han buscado trazar su ruta y con ello han enriquecido la vida de nuestro México. Felicidades. Gracias. Bueno, pues, mi pregunta es, ¿cuántas de esas mujeres que hay en el libro no conocías? Es una muy buena pregunta. Pues yo creo que de las 50, conocer su historia completa, yo creo que solo conocía 20, su historia completa. A otras, digo, nada más las conocía por nombre, porque a veces sabes que es el nombre de una calle o el nombre de una escuela, pero no sabes qué hicieron. Entonces, yo creo que otras 20 conocí el nombre, pero no qué hicieron, y las últimas 10 no conocía absolutamente nada. Hola, buenas noches. Yo solo quiero felicitarte. Yo soy padre de familia, de una niña, precisamente, y creo que a ella le han gustado los libros. Lee el de Buenas noches. Cuentos de buenas noches, Cuentos de para buenas niñas noches rebeldes. para niñas rebeldes. Y creo que este libro también viene a contribuir a mostrar esta pluralidad de ideas, ¿no?, en diferentes generaciones, en un contexto histórico diferente, pero con un mismo ideal, ¿no? El hacer lo que te gusta, hacerlo por pasión, a pesar de todo lo que hay. Y viene a contribuir a lo que tratamos de mostrarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no?, el que busquen ese ideal, eso que les apasiona y que lo hagan. Entonces, muchísimas felicidades. Obviamente tendremos que leérselo a mi hija, y gracias. Gracias. Sí, justamente algo que quería hacer con este libro es que luego, por ejemplo, de Cuentos de Buenas Noches y otros libros parecidos que hablan de heroínas y de héroes, hablan de la historia del mundo y casi no hablan de Latinoamérica. Y yo creo que México en particular tiene una gran historia y tenemos que a veces ver hacia adentro y reconocer que somos un gran país. Entonces también espero que esta sea mi granito de arena para que reconozcamos nuestra historia. Bueno, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo.
Y pues nada, quisiera yo pedirle a Amaranta que nos leyera el comienzo de una de las semblanzas, alguna que te haya gustado en particular, que quisieras resaltar acá. Y pues antes de eso, decirles las gracias en nombre de Editorial Alfaguara por estar aquí, y gracias a la feria que nos ha recibido como cada año, y ahora en este recinto nuevamente del CNA para los que vivan en el sur, pues les quedó más en corto, y pues gracias. Por fama. Pues miren, escogí justo a Raquel Zip Cicero, que es era una maestra de Yucatán. Entonces ella empieza diciendo, ¿sabes lo que quiere decir educar? Es mucho más que una maestra explicando la lección frente al pizarrón y un grupo de niños y niñas que tratan de aprender. Más bien, educar quiere decir fortificar. Si educas a los niños, los haces fuertes, les das armas para que se enfrenten al mundo cuando sean adultos. Y yo creo que este libro nos va a fortificar otra vez en la historia de México. Gracias. Gracias. Pues los invitamos a pasar saliendo a un costado a la derecha, podrán los que quieran recibir alguna firma del autor en su libro. Gracias. Gracias, Ama.